Himno muy esperanzador, porque es verdad que nada sabemos del futuro, pero nuestro futuro está en las manos de Dios. Hermanos, antes de empezar el estudio, vamos a orar por las tarjetas que ustedes entregaron. Un momentico. Rogar al Señor por nuestro hermano Luis, que ora por su esposa, que está enferma con unos dolores, para que tú la alivies, pongas tu mano de sanidad en ella. Orar, Señor, por la operación de la consuegra de Caridad, que parece que tiene problemas en la rodilla, en su nieto también, para que tú obres en él. Te pido por Adelaida, por su salud, por trabajo, por su familia. Ella te está invocando en estas necesidades. También hermana Hilda ora por sus sobrinas, Mónica y Viridiana Najera, en cuanto a una petición muy personal entre ellas. Pide también por su familia en México, por su hermano Javier, por esos tornados que han ocurrido en Utah, para que tú pongas tu mano, Señor. También presentamos ante ti nuestra hermana María Francisca, que no le han podido hacer la cirugía en sus ojos por el coágulo de sangre. Por favor, tócala, Señor, para que esta operación puedan llevarla a cabo y ella pueda mejorar. Te pido por mi hermana Reina, pide por su vida y por salvación para su familia. Nuestro hermano Michel intercede por necesidades de trabajo que hay en la congregación, para que tú proveas, Señor. Tú prometes, Señor, sostenernos, ayúdales por los que están de viaje, a los que han salido, los que van a salir. También te pido por todos esos hermanos que están en trámites de migración, para que tú pongas tu mano, Señor, en cada uno de ellos. Así por esa lista, Señor, de enfermos que tú conoces, que cada semana repetimos, la presentamos delante de ti, rogando tu sanidad. En Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos, continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, pero nos quedamos en deuda porque nuestra hermana Rosa presentó un tema y en verdad se pasó por alto, pero yo nunca había profundizado en eso. Ven que siempre aprendemos. Y una de las cosas que yo he aprendido de estudiar Apocalipsis es atender a las escrituras, sobre todo como aparecen en el griego. Eso ayuda muchísimo. Sería una virtud tremenda saber griego, de verdad, porque hace la gran diferencia. Vamos a buscar Apocalipsis 6:9. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Que dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. También estuvimos en esa semana pasada tratando el capítulo 7, y les invito también a leer el versículo 9, refiriéndose al mismo grupo, que dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribu y pueblo y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y ahí está la explicación. La explicación está en el término griego que se usa para bajo el altar. Bajo el altar significa que estaban orando en la tierra, o sea, rogando clemencia prácticamente. Y en el capítulo 7 se usa otro término en griego para delante del trono, y significa que ya resucitados se encuentran en el cielo después que ha acabado la gran tribulación y ya están alabando, ¿entendiendo la diferencia? O sea que en el capítulo 6 se les presenta cuando están a punto de ser martirizados, pasando por toda aquella tribulación, y están bajo el altar orando. Y después
ya ellos se les manda, acuérdense, se les manda a descansar, resucitan después que pasa la gran tribulación y por eso se encuentran delante del trono de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que también nosotros nos encontramos, como dice, debajo del altar en este momento, y que también un día nos vamos a encontrar delante del trono. En este mismo momento estamos precisamente bajo el altar, como dice Hebreos 10, 19 al 23, ¿verdad? Que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, estamos debajo de ese altar y tenemos entrada a ese altar. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, presentándonos bajo ese altar. Pero un día, cuando ya seamos arrebatados, vamos a estar delante del altar. Entonces yo quería hacer esa explicación para que se dieran cuenta la diferencia de uno y de otro. Así que vamos entonces al sexto sello, capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 12 al 17. Para poder entender este sello y ubicarlo en lo que es el estudio del libro en sí, tenemos que darnos cuenta que este sello lo que está haciendo es un resumen de lo que va a suceder ya en la segunda mitad de la gran tribulación. O sea que hasta ese momento ya dejamos que los mártires fueran martirizados por la exigencia de la marca del diablo, pero ahora el Señor nos muestra, es como dar un previo aviso, un previo anuncio de lo que va a estar pasando de ahora en adelante. Por eso es que el séptimo sello son trompetas y la séptima trompeta son copas. Porque quizás usted lee esta porción y dirá cómo la ubicamos en el desarrollo de lo que está pasando. No es, hay que entenderlo así. Es como si el Señor nos estuviera mostrando algo de lo que va a acontecer y sobre todo para la época final. La característica general la vamos a leer ahora, van a ser disturbios físicos, o sea, ya Dios usando la naturaleza para mostrar su ira e indignación. Ya tiene al anticristo como un instrumento en sus manos. Ha usado a los hombres también para juicio por medio de esas guerras que se levantaron y van a continuar. Y ahora va a usar lo que es la naturaleza. Así que el versículo 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, siempre hacemos énfasis que ese es Jesucristo, porque es el único que tiene autoridad y potestad de abrir estos sellos. Y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caer sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Así que vemos que es tremendo lo que está el contenido de este sello, y ya repito, es como un resumen de lo que va a suceder. Este pasaje puede dividirse en dos. En primer lugar, los versículos 12 al 14, fenómenos que afectan la naturaleza. Se habló de terremotos, tinieblas, lluvia de estrellas, cielos removidos. Y en segundo lugar,
las reacciones de los habitantes de la tierra ante estos fenómenos. Por eso este sello nos prepara para el tiempo final. Muchas de las cosas que aquí se dicen las vamos a ver repetidas en las trompetas, las vamos a ver repetidas en las copas, pero es por eso, es porque esto es un resumen de lo que va a suceder. Aquí estamos hablando de fenómenos que afectan la naturaleza. ¿De qué clase de cataclismo se habla aquí? Perturbaciones atmosféricas, pero en gran escala y de alcance mundial. Una vez que entremos a estudiar las trompetas y las copas, también nos vamos a dar cuenta que a veces se dice de lo mismo, en unas y en otras, pero la diferencia está en la magnitud, en la dimensión. Las trompetas van a afectar solo el área o las naciones que está donde está el reino del anticristo, que sería la porción de Europa que antes pertenecía al territorio del Imperio Romano. Todo ese territorio es que va a estar afectado por las trompetas. Pero cuando ya se habla de las copas, ya el efecto es a escala mundial. O sea, es prácticamente por eso que usted ve que se repiten las mismas cosas. Para los que están tomando nota de estas predicciones, hablan los profetas. Habla Joel 1:15, 2:1, Joel 2:11, 30 al 31. Habla también Isaías 13 del 6 al 10, 24 del 1 al 23, 34:4. Yo sé que los profetas predijeron estos tiempos, pero bien podemos atender a lo que mismo dijo el Señor Jesús, que ha de suceder en los últimos tiempos, si vamos a su discurso apocalíptico en Mateo 24, versículos 29 al 31. 24, 29 al 31. Y noten que el mismo Señor aquí nos está haciendo la diferencia entre lo que es tribulación y gran tribulación. Que la tribulación es el primer periodo, gran tribulación es el segundo periodo. Y por eso que Él dice aquí en Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjate que está repitiendo lo mismo del sello, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, de que esa es su segunda venida. Ven como el sello nos está apuntando ya al final de lo que es la gran tribulación. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará sus ángeles. Él viene con sus ángeles, no con la iglesia, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ok, el fin es que aquí estamos hablando de lo que va a suceder al final de la gran tribulación. Pero no cometamos el error de decir que el Armagedón es el fin del mundo. No, el Armagedón no es el fin del mundo. En otras ocasiones lo hemos enseñado que hay que aprender a distinguir los diferentes días que menciona la Biblia. ¿Okay? Se entiende como día de Jehová cualquier ocasión en que Dios interviene para cambiar el curso de la historia y realizar sus propósitos. Este día de Jehová tiene dos aspectos. Primero, va a ser de juicio. ¿Por qué? Porque la ira de Dios va a ser derramada sobre toda la tierra. Y ese aspecto de la ira de Dios derramando su juicio también es muy profetizado en los profetas menores. Y este rasgo de juicio se va a ver especialmente durante el segundo periodo de la gran tribulación. Pero además de juicio va a ser un día de bendición, ese es el otro aspecto. ¿Por qué? Porque la gran tribulación va a dar lugar al tiempo del milenio.
En ese milenio, Jehová va a cumplir todas las promesas que Él hizo a Israel, porque Dios no es hombre para mentir, lo que Él promete lo cumple. Y hay pactos que Dios ha hecho o hizo con Israel, sobre todo la promesa de darle la tierra, que inclusive la Biblia marca los contornos, que eso todavía nunca ha pertenecido a Israel. Pues en el milenio se lo va a dar a Israel porque Él cumple lo que promete. Y otros pactos que se van a cumplir durante el tiempo del milenio. Así que por eso va a ser un día de bendición. Y por eso que a través del pueblo escogido Israel van a ser benditas las familias de la tierra. Entonces, diferenciando los días, se conoce, y obviamente yo tengo aquí un sinnúmero de textos bíblicos apoyándolo, se conoce el día del Señor. El día del Señor se refiere a la segunda venida y todo el periodo que lo conlleva. O sea, cuando se habla de segunda venida, es todo lo que va a suceder desde que comienza el primer día hasta que acabe la séptima semana. Todo eso es el día del Señor. Y eso es a lo que está refiriendo este texto, ¿okay?, que estamos leyendo. Está el día de Dios. El día de Dios se está refiriendo entonces sí al fin del mundo. Y eso va a ocurrir después del milenio. Que usted bien lo puede leer ahí en Apocalipsis capítulo 20, donde Dios va a mandar fuego del cielo y va a acabar con el planeta Tierra. Y está el día de Jesucristo, que el día de Jesucristo es el rapto de la iglesia. Así que vieron la diferencia de los 3 días. El día del Señor es todo lo que va a acontecer en la segunda venida, desde el rapto hasta la segunda venida. El día de Dios se refiere al fin del mundo, ya cuando pasa el milenio, que por eso es que no se encuentra, para aquellos que resuciten en ese momento, no se encuentra lugar para ellos, ni en el cielo ni en la tierra. En otras palabras, ni en la Nueva Jerusalén, ni en la tierra, porque por el fuego que Dios mandó a la tierra, se acabó la vida en el planeta. Lo único que queda es el infierno. Entonces está el día de Jesucristo, que es el momento cuando el Señor se lleva a su iglesia en el rapto. Notamos que no solamente en Apocalipsis, también las predicciones que dijo el Señor, habló de terremoto, pero no de un terremoto, sino un gran terremoto. Este gran terremoto va a dividir el valle de Megiddo en 2. Lo va a dividir porque ahí en ese valle es que se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón. Y va a ocurrir un terremoto que lo va a dividir en 2. Sabemos que los terremotos han ocurrido con frecuencia y es otra evidencia o señal de los últimos tiempos. Porque cuando estamos hablando aquí de un gran terremoto, significa que todas las fallas alrededor del planeta van a activarse en el mismo momento. Y va a hacer que la Tierra verdaderamente tiemble como si fuera algo tremendo, que inclusive en el sello dice que las islas van a moverse de su lugar. Muchas islas van a desaparecer debido a ese tremendo terremoto. ¿Y por qué sabemos que los terremotos son señales de los últimos tiempos? Debido al incremento gradual de actividad sísmica. Yo en otras ocasiones he dado estos números, pero voy a empezar desde el principio y llegar a la actualidad. No le voy a decir lo del medio. Pero por ejemplo, del año 1000 al 1800, ¿cuántos años van? 800 años. Se registraron 21 terremotos. 21. En la actualidad, todavía no ha acabado el año 2025. Y hasta el día de hoy se han registrado 14.797 terremotos con miles y miles de fallecidos. Noten la diferencia. Si no es que se está llegando al cumplimiento de lo que se está hablando aquí en cuanto
a la manera como Dios va a sacudir el mundo en esos tiempos finales. También se habla del oscurecimiento del sol. En esto puede interpretarse de dos maneras. Ambas maneras son catastróficas. Se puede interpretar como efectos de rayos gamma, no que van a impactar directamente a la Tierra porque la fulminaría y entonces no hubiera milenio, sino que va a ser un efecto en la atmósfera que es la que va a provocar el oscurecimiento del sol y el enrojecimiento de la luna. Pero lo que va a suceder es que el efecto va a ser temperaturas congelantes en el planeta Tierra. Acuérdense que el planeta Tierra es el único en todo el universo que tiene la temperatura ideal para sostener vida. Por eso es que yo no sé por qué se esmeran en buscar vida en otros planetas, porque cuando no son grados sumamente calientes, son sumamente congelantes. El único que tiene la temperatura ideal es el planeta Tierra. Bueno, pues este oscurecimiento del sol y la luna convirtiéndose en sangre es posiblemente efecto de rayos gamma, o que también va a ser interrumpida la energía eléctrica en todo el mundo. Muchos de los cubanos y otros países también están pasando días sin electricidad. Y más en estos tiempos que estamos dependiendo tanto de la tecnología. Pero no a nivel de casa, no a nivel de los hijos nuestros que están con el celular todo el tiempo al frente. Estamos hablando de industrias, de la economía, de la política, de muchas cosas que dependen de la electricidad para funcionar. Yo sé que mencionamos el caso de Cuba, pero también ocurrió en España, que gente quedó atrapada en elevadores, en los trenes. Vaya, el efecto es inimaginable. Así que este oscurecimiento del sol puede ser o el efecto de rayos gamma o la interrupción de la electricidad, que va a tener una situación muy inimaginable. Y más que, recuerden que el anticristo está dominando y controlando el mundo por medio de la tecnología. Eso lo va a afectar muchísimo. ¿Okay? Cuando dice que caen astros del cielo sobre la tierra, se está hablando de choques con meteoritos. O sea, van a haber verdaderamente, literalmente, choques con meteoritos a través de la tierra. Cuando dice que el cielo se desvaneció como pergamino, es ya cuando Jesucristo viene en su segunda venida y lo van a ver venir con los ángeles. Imagínense que se abre el cielo así como si usted abriera la cortina de una ventana y que de buena primera viera a Jesucristo venir con los ángeles. Eso va a ser sumamente impresionante. Dios pudiera hacerlo hoy, y yo estoy seguro que muchos cayeran temblando delante de Él, y los que no creen en Él arrepintiéndose. Pero ¿sabe qué? Esa no es la relación que Dios quiere con los hombres. Dios quiere una relación con el hombre por medio de la fe, y que le amemos de corazón. Pero literalmente esto va a pasar. No, quizás no lo podemos imaginar, pero recuerden también que los discípulos vieron cuando Jesús se fue de este planeta Tierra y ascendió, y una nube lo llevó al cielo. Y yo creo que así también nos vamos a ir nosotros de este mundo. Y también creo que esto va a suceder, que le van a ver venir con los ángeles. Dice que en 1935 un teniente coronel de ingenieros escribió en el diario madrileño El Debate un largo artículo acerca de una mancha negra ribeteada de rojo que se observaba en el firmamento. Él consideraba esta mancha como una rasgadura del éter que envuelve y llena el espacio cósmico. Concluía su artículo que el día que esta mancha alcanzase nuestro sistema solar, este podría desaparecer en poco tiempo.
Eso es lo que dice este hombre. Quizás no está teniendo en cuenta las profecías, pero aquí de ocurrir algo así, sería Apocalipsis 29. Cuando entonces sí Dios va a enviar fuego del cielo y va a fulminar la tierra completa. O sea, la tierra ya va a perder sus cualidades de planeta que sostiene vida. Permiso, tengo que volver hacia atrás. No menciono el nombre, pero fue un teniente coronel madrileño que escribió en el debate este artículo. ¿Cuál es el efecto que ha de producir en la humanidad este cataclismo? Bueno, aquí está hablando de que va a afectar a todos. Está hablando de reyes, mandatarios, altos jefes militares, gente rica, potentados políticos, también esclavos, libres y simples ciudadanos. Que se van inclusive cuando vean esa señal en el cielo, se van a esconder en las cuevas, que van a querer que los tapen. Ahora, hermanos, obviamente hay una semejanza, y usted lo puede leer en casa si usted quiere, este gran discurso que dijo Jesús acerca del tiempo del fin. Y hay una gran comparación entre Mateo 24 y Apocalipsis 6. Acuérdense que Apocalipsis 6 es el capítulo que menciona todos los sellos. Y hay una semejanza con Mateo 24. Jesús menciona una guerra, sabemos que es el segundo sello. Hambre, tercer sello. Muerte, cuarto sello. Martirio, quinto sello. Fenómenos físicos, sexto sello. Y el tiempo de la ira de Dios, que ya es el tiempo o el día de Dios, que es el día final. Por eso es que a este sello le va a seguir un interludio, porque va a haber un cambio en la narrativa. Son paréntesis que hay, que usted va a encontrar a través del libro de Apocalipsis, porque va a haber un cambio en lo que es lo que se está transmitiendo. Y va a detener la narración profética. Recuérdense que en unos estudios pasados dimos las diferentes series de 7 sietes. Entonces ya está pasando la primera serie de 7. Y lo que está presentando es un resumen de lo que va a ocurrir más adelante. ¿Okay? Entonces, quisiera, ya sabemos ya de qué se trata este sello. Son que lo vamos a estudiar después a través de las trompetas, las copas, quizá con más detalles, pero sabemos que van a ser cataclismos, fenómenos atmosféricos, algo muy grave que va a pasar sobre todo el planeta Tierra. Y imagínense si no tuviéramos palabras de aliento, ¿qué sería de nosotros, verdad? Pero como iglesia, leemos Primera de Tesalonicenses 4, ustedes saben que los estoy llevando al capítulo que menciona el rapto de la iglesia. Y vamos a ver que el rapto sirve para aliento al cristiano, no para que nos pongamos a temblar. Si nosotros pensáramos que Dios va a permitir que la iglesia pase por la tribulación, ahí sí tendríamos que ponernos a temblar. Pero yo quiero compartir hoy, lo voy a hacer breve así, porque cada una de ellas meritaría un estudio, dándoles por lo menos 20 evidencias de un rapto pretribulacional. 20, no una, dos. 20 evidencias. Y una de ellas es palabras de aliento que nos da el mismo Señor. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes duermen? Todos los que han muerto creyentes desde Adán hasta que venga Cristo por la iglesia. Esos son los que duermen. ¿Okay? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque es obvio que cuando el Señor Jesús venga, va a encontrar una iglesia de vivos. Entonces dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, que esperamos que seamos nosotros, ¿verdad? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en la tierra. No, en el aire. Y eso es una gran diferencia. Eso puede marcar una escuela interpretativa de Apocalipsis, porque lo vamos a recibir en el aire. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, pónganse a temblar, tengan miedo, comiencen a llorar. No, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si todos los horrores que se han mencionado y los que se van a mencionar después en el estudio, lo tuviéramos que pasar nosotros, eso no son palabras de aliento. En ningún momento son de aliento. Pero el Señor nos alienta. Ok, les voy a dar mencionar las 20 evidencias de un rapto pretribulacional. O sea, que el Señor nos lleva antes de que ocurra la gran tribulación. Hay una gran diferencia entre el rapto y la segunda venida. Esto es muy importante para entender. En el rapto el Señor desciende del cielo y nosotros somos alzados y nos encontramos con Él en las nubes. Él no pone un pie en la tierra. De ahí Él nos lleva a la Nueva Jerusalén. Pero en la segunda venida, que fue lo que presentó el sexto sello, se ve cuando Él viene acompañado de los ángeles y sí pone los pies en la tierra precisamente para establecer su reino teocrático. Entonces hay una gran diferencia entre los dos. Tenemos como evidencia la final trompeta. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 y 1 Corintios 11, 51 al 52. Segunda evidencia, las 7 trompetas de juicio. ¿Por qué menciono las trompetas como evidencia? La final trompeta, quien la toca es Jesucristo, como sumo sacerdote. Las 7 trompetas de juicio la tocan ángeles. ¿Ok? Tercera evidencia, los símbolos de rapto en Apocalipsis 4. No sé si recuerdan esa clase. Puerta abierta, subir acá. En otras palabras, la segunda venida en Apocalipsis 19 no hace mención ni de rapto ni de iglesia entrando en el cielo. Apocalipsis 19. Ya mencioné como quinta evidencia la gran distinción entre rapto y segunda venida. Una de las más contundentes, la visión de la iglesia en gloria, Apocalipsis 4. ¿Por qué? Séptima evidencia, el libro sellado, Apocalipsis 5. Quiere decir que ese libro aún no se ha abierto. Quiere decir que esa tribulación no ha empezado. El canto de los redimidos, Apocalipsis 5, que es en respuesta al hecho de que Jesucristo ya va a abrir los sellos. Oye, con solamente estas evidencias ya es suficiente, porque es lógico, es darle lógica. Que la iglesia esté ya presente en el cielo cuando Jesucristo se dispone a abrir los sellos, y abrir los sellos es el inicio de la tribulación. Por eso es que el misterio del Espíritu Santo, otra evidencia que presenta 2 Tesalonicenses 2 del 6 al 9. Ese misterio quiere decir que dice que el anticristo no viene hasta que lo que está impidiendo se le quite en medio. Y es el Espíritu Santo con la iglesia. Las promesas del novio. ¿Por qué menciono las promesas del novio? Porque Apocalipsis 3:10 dice que se puede escapar de estas cosas. Pero las promesas del novio, hago referencia
a Efesios 5. Ustedes saben que el Señor hace una similitud y lo pone de ejemplo para una relación matrimonial correcta, el amor que Jesucristo le tiene a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Y ese es el amor que deben de tener los esposos hacia sus esposas. Entonces, como usted piensa de que, porque ahora estamos desposados con Jesucristo, que Jesucristo va a permitir que su novia pase por estas cosas tan terribles? No hace lógica. La distinción que la presentamos la semana pasada entre la iglesia y los decapitados. Hay una gran distinción, mencionamos 7 diferencias entre unos y otros. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque por ahí hay gente que interpreta el rapto como que va a suceder a la mitad de la tribulación. Y no es así. El Apocalipsis 13, la marca del diablo. La distinción del pueblo de Dios. Otra distinción importante, el tiempo de rapto. ¿Por qué menciona el tiempo de rapto? Porque Mateo 24:36 dice que nadie sabe el día ni la hora. Va a ser de repente. Pero sin embargo, Apocalipsis 19, que presenta la segunda venida, sí se sabe que ya se está preparando para ese momento. Acabo de mencionar que el Valle de Megiddo va a ser dividido en 2. También vamos a ver que van a haber ejércitos ya dirigiéndose hacia Jerusalén, rodeando la ciudad para atacarla. Y cuando esto esté ocurriendo, viene el Señor en su segunda venida. Quiere decir que hay señales de que Él viene, pero en el rapto no hay señal. Va a ser de repente. En quinto, hay veces hay una interpretación quizás hasta vaga, incorrecta, de que no se tienen en cuenta no solamente Apocalipsis, sino profecías del Antiguo Testamento. Recuerdan cómo uno y otro prácticamente se entrelazan y lo que uno no encuentra en uno, lo describe el otro. Y cuando hay una mala interpretación o una interpretación vaga, incorrecta, o sea, no se estudia con profundidad, se llega a esas conclusiones. 16. La figura de Enoc y la iglesia. Ustedes saben que Enoc fue arrebatado al cielo, ¿no es cierto? Y que fue antes del diluvio. ¿Por qué? Porque al Señor le gusta usar figuras de lo que es la iglesia, de lo que es su pueblo. Bueno, Enoc representa a la iglesia y Noé representa al pueblo de Israel. Que Noé fue salvo, pero tuvo que pasar por el diluvio, aunque meneándose en aquella barca, pero la pasó. Israel va a pasar por la tribulación, aunque al final va a ser salvo. O sea, ahí hay una semejanza. Génesis 18, menciono esto porque ustedes saben que cuando Dios fue a destruir Sodoma y Gomorra, dijo que si hubieran 10 justos, Él no la iba a destruir. ¿Ustedes creen que si la iglesia estuviera en la tierra, Él destruiría la tierra? No. Acuérdense que Jesucristo es lo que nos hace justo. El error de confundir profecías, la distinción entre los días, que ya las mencioné. La iglesia no se vuelve a mencionar en Apocalipsis desde el 5 al 19. No se vuelve a mencionar para nada. ¿Okay? El rapto sirve de aliento, ya se lo dije. Y la última que quiero mencionar es la fiesta de las trompetas. ¿Por qué menciono la fiesta de las trompetas? Porque a través de las fiestas judías fueron como prefigura de lo que es el Evangelio y la iglesia. Fueron, así Dios lo quiso que fueran. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua simbolizaba el Calvario. La fiesta de los primeros frutos, la resurrección de Cristo. La fiesta del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. La fiesta de las trompetas, el rapto.
la fiesta de la expiación, que se llama Yom Kippurim, la gran tribulación, y la fiesta de los tabernáculos, el milenio. O sea que a través de las mismas fiestas estaban prefigurando una época o algo que estaba Dios haciendo con su pueblo. Así que todas estas evidencias, hermanos, lo que simplemente nos sirven de aliento para seguir adelante en el Señor, para saber que aunque sí tengamos que sufrir brevemente un poco las señales que están ocurriendo, pero el Señor nunca va a permitir que pasemos por algo tan terrible como es la tribulación o la gran tribulación. El Señor les bendiga.